a conversar con Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional. Es además secretario de Asuntos Internacionales, que puede ser, Pedro, uno de los temas a abordar en el día de hoy, de Acción Democrática en la representación parlamentaria. Como hablan de otra AD también, entonces ese es otro tema al que nos vamos en este momento a discutir. Pero fíjate, antes de entrar en estos temas internacionales, Pedro, me gustaría, hace 2 días se escogieron los nuevos magistrados, saber tu opinión, lo que fue fue un proceso difícil, fue un proceso enrevesado, que ha tenido como respuesta que algunos factores políticos nacionales y también de la organización social pues están en desacuerdo de la forma, además con la ratificación de 12 de 20 que ya integraban el anterior tribunal. A ver cómo evalúas esto, qué lectura le das a todo ello. Sí, mira, primero 1.000.000 de gracias por tu invitación. La realidad de lo que sucedió en este nombramiento es que se le da una esperanza otra vez a la gente de que la justicia sea rápida, que la justicia vaya a llegar, que los mejores capacitados estén en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y fue así? Mira, sí, hubo un trabajo fortísimo, un trabajo larguísimo. Por primera vez 400 y pico de candidatos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia se presentaron, y se presentaron todos y cada uno. Fue un planteamiento nacional que pidió que se incorporara la sociedad civil, y se hizo, y también las universidades postularon. Entonces, de ese grupo de 400, la comisión encabezada por el diputado Alexandrelos y el diputado José Gregorio Correa y otros diputados más, tanto de gobierno como de oposición, fueron armando todas las carpetas, fueron revisando a fondo las credenciales de cada uno de estos magistrados, de estos aspirantes a magistrados, y bueno, el resultado por fin llegó ayer, llegó antier. Se juramentaron, se escogieron y se juramentaron el mismo día. Mira, plantear un cambio completo del sistema judicial venezolano era necesarísimo. Pero se registró ese cambio, Pedro, porque una de las cosas y de las críticas que surgen, en la introducción te lo señalaba, que algunas organizaciones sociales y factores políticos dicen, bueno, pero es que de los 20, 12 vienen del tribunal anterior, es decir, el 60%, en este caso, según algunos que se manejan. O sea, ¿y quiénes nuevos se incorporaron? Y otros hablan del vínculo y se ha publicado que tienen con el partido del gobierno, en fin, que han tenido con la administración pública. ¿Cómo responder a ello? Mira, definitivamente al llegar a ese nivel Claro, es un tema político, porque guste o no será el sistema judicial, pero se escoge políticamente. Pero al final lo escoges políticamente, pero las credenciales y la base que tú tienes viene de una gran trayectoria. Por eso esta gente tiene relaciones con todos los sectores del país, académicos, muchos vienen de las academias y se mantienen activos en el derecho, etc. Entonces, atacar un cambio por el simple hecho de que no me escogieron a mí o yo no logré accesar, no es correcto. Yo creo que hay que ver el lado positivo de esto. El lado positivo es que vienen unos nuevos magistrados también, se hubo una reestructuración a 20 magistrados en la sala. Acuérdate que antes eran muchísimos más, ahora son 5 en la 32, constitucional. creo. Con 32, ahora son 5 en la constitucional y 3 en cada una de las salas. Pero eso va a permear hacia abajo también, viene una reestructuración completa, no se ha terminado, donde el ciudadano de a pie pueda accesar realmente a la justicia y pueda tener una esperanza de que alguien le solucione. ¿Cuándo se comienza a corregir, por ejemplo, el tema de los jueces provisorios, Pedro? Porque tienen años algunos. Eso forma parte de la responsabilidad que tiene que asumir este mismo tribunal, bueno, y el resto de las personas que tienen que ver con la reorganización del Poder Judicial. Claro, todo eso ha venido progresivamente, y ya ahora, ya cumplido este paso, viene el siguiente, que es las restituciones internas, ¿no? Entonces, no por mucho madruga amanece más temprano, pero hay que ir con claridad y con coherencia realizando los cambios del Poder Judicial,
que son muchísimos, porque había una deuda que había que saldar con la gente. ¿Sabes? Ese monstruo inmenso de la estructura judicial, pues se ha venido reestructurando. ¿Cómo? Bueno, primero se modificaron el Código Orgánico Procesal Penal, hubo una revisión total de los casos con esta emergencia judicial. Entonces, creo que nosotros ya planteamos, llegamos hasta donde la Asamblea Nacional tenía que hacer, que es nombrar y reestructurar este nuevo Tribunal Supremo, que va ahora a encargarse y a tomar posesión y a ejercer sus funciones. Ahora, sobre las personas que son señaladas por haber sido militantes del partido del gobierno o que han actuado en forma abierta y definida a favor del gobierno en simpatía o que han laborado en la administración pública, ¿cómo dar una respuesta a la opinión frente a las críticas que surgen? Bueno, críticas van a haber siempre, ¿no? De tu pasado o cómo has venido tú ganando la experiencia al respecto. Lo importante es que en este momento estén en sus funciones con el criterio claro, con la rectitud necesaria, con la equidad y con la voluntad de solucionar los problemas de la gente y darle respuesta, porque el problema de la justicia es que a veces llega, pero llega muy tarde, que es lo que venía pasando. Ahora, lo que queremos es que la justicia sea oportuna, que sea rápida, que las respuestas se den en el momento que se requieran. Entonces, yo considero que toda esta gente, con esa experiencia que trae, una experiencia para unos puede ser muy buena, pero para otros no. Pero entonces, siempre va a haber alguien que te diga que no está de acuerdo, ¿no? Y te entiendo que hay que, o sea, por ejemplo, despolitizar el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia, eso es muy difícil, porque además la escogencia es política. Ahora, sí es importante, Pedro, despolitizar todo el sistema judicial. Totalmente. En el nombramiento de jueces. ¿No va a ser 100% seguro? No creo que sea 100% seguro, pero hay que hacer algo, ¿no? Porque se ha perdido la confianza en la justicia venezolana y eso lo registran claramente las encuestas de opinión pública. Totalmente de acuerdo. Y el hecho de que se haya nombrado el Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional no quiere decir que todo sea nombrado por la Asamblea Nacional. Eso nosotros paramos aquí bajo ese punto. Ahora viene una revisión de los nombramientos que tiene que estar sujetos a una probidad, una formación, una experiencia, trayectoria, porque eso es lo que te va a garantizar y te va a dar la tranquilidad a ti como ciudadano de que tus problemas o cuando tú tengas eventualmente una situación, pues la justicia llegue rápida y como debe ser, justa. Sí, definitivamente. Bueno, hagamos una pausa, Pedro, y retornaremos. Conversamos con Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional, además el secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática. Bueno, continuamos conversando con Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, vamos al tema internacional, Pedro, porque es importante en este caso, ¿no? Hay una situación dramática que está sacudiendo al mundo, como es la invasión militar a Ucrania. No parece haber, no se visualiza claramente el fin de esta guerra, un alto al fuego. Ha habido esfuerzos, ha habido solicitud, ha habido, hasta propuestas de intermediación del presidente turco, del secretario general de Naciones Unidas, pero esto no tiene fin, ¿no? Y esto está afectando y está impactando de alguna manera a todos los países, y entre ellos a Venezuela, sobre todo porque es productor petrolero. Claro. Mira, preocupante, muy preocupante, porque se veía que quizás había unas negociaciones, pero la negociación se paralizó y hubo un repunte de la ofensiva. Es preocupante porque para Europa la Segunda Guerra Mundial, Carlos, está aquí atrás, sí. Fue ayer. Y una guerra en las puertas y las posiciones que se tomaron te hace recordar un poco la crisis de los Sudetes en su momento. Y por ese lado hay que evaluar y entender qué piensan los europeos en función de esto. Por otro lado, Rusia dice y comenta que en Ucrania nació la Rus, ¿sabes? Es el centro, y eso pues, es como un elemento importantísimo para anexarse. Esto viene desde Crimea, esto viene hace 8 años, esto no empezó ahorita. Entonces, el problema es que se mantiene la situación bélica y el reloj sigue marcando el tiempo hacia el invierno. Entonces esto tiene unas connotaciones económicas bravísimas.
porque tanto en Estados Unidos, de este lado, como en Europa y Rusia, viene el invierno y la crisis energética es muy impactante. Entonces tú ves que todas las posiciones son desde el punto de vista... No, por ejemplo, la dependencia del gas. Bueno, antier anunciaba Rusia que sencillamente le cortaba el gas a Bulgaria y Polonia. Bueno, ellos dicen, los gobiernos de Bulgaria y Polonia, que tienen ya previsto cómo sustituir ese aporte energético que tiene a Rusia, pero Rusia tampoco está en una situación fácil, está en una situación embarazosa, no solo por la guerra, sino la economía rusa comienza a sentir los embates de las sanciones que han colocado. Totalmente, y cuando tú ves los aliados que te dicen, bueno, sí, yo soy afecto a Rusia, pero no me involucro en el conflicto, como ejemplo China, entonces China pasa a ser un tercero ganador en este aspecto desde el punto de vista económico, porque Rusia necesita buscar una triangulación para solucionar sus problemas económicos. El problema del gas, pero fíjate que Estados Unidos hace unos días atrás envió un subsidio, aprobó un subsidio de gas para Europa. Entonces tú ves que todo se maneja desde el punto de vista económico. Entonces esto es realmente étnico, social, cultural, o es un problema totalmente económico. ¿Por cuánto vale el petróleo ahorita? O sea, Rusia tiene el tercer, el cuarto porcentaje del petróleo del mundo. Sí, productor, sí, cierto. Ajá. ¿Y en cuánto estaba el petróleo cuando empezó el conflicto? ¿En cuánto está el petróleo ahora? Así sea, vendiéndolo fuera por el problema de las sanciones. Entonces ya hay un markup ahí en el petróleo. Entonces, súmale ese lo que sucede con el gas. Ahora fíjate, Venezuela, bueno, aquí estuvo una delegación de los Estados Unidos con el propósito de conversar, hablar un poco si Venezuela reanudaba sus exportaciones a pesar de la crisis que tiene la industria petrolera venezolana y el decaimiento que ha tenido en los últimos años, pero petróleo para la costa este, sobre todo para las refinerías de la costa este de los Estados Unidos. Bueno, eso está ahí pendiente, no ha habido incluso solicitudes de empresas de servicios como Halliburton y otras. Se ha hablado de que Chevron se le extiende la licencia para que continúe su asociación con PDVSA aquí. Algo hay en el ambiente que pudiera de alguna manera beneficiar al país económicamente hablando. Claro, y ya los Estados Unidos tiene la línea directa con el gobierno, ya no necesita un tercero para conversar. Sí, efectivamente, tienes a Chevron, que está otra vez reactivado. Halliburton habló en Estados Unidos solicitando que le levantaran o le dieran un waiver en la OFAC para poder accesar a sí, y otras empresas de servicios también. Correcto, tiene Repsol, tiene la Eni italiana. Entonces, puedes elevar la producción si eso ocurriera, evidentemente. Sí, nosotros llegamos, Venezuela llegó hasta 1 millón de barriles. El problema no es llegar hasta ese pero es intermitente, mantenerse, porque bajas otra vez. Claro, la idea es el problema es mantenerse. Entonces, ¿cuál es el consumidor natural nuestro, por las características del petróleo? Pues los Estados Unidos, que está enfrente, porque las refinerías se crearon en su momento en función del tipo de petróleo. Claro, para procesar crudos pesados, extra pesados, es el caso de Citgo, por ejemplo. Así es, por eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Por sanciones hay un hueco que deja Rusia dentro de los Estados Unidos, pero ese hueco puede Venezuela accesar a tener otra vez esa posición, porque ese hueco, no todo, pero esa parte de ese hueco era el que Venezuela suplía cuando entró en sanciones. Pero el gobierno venezolano plantea eliminación de las sanciones, desmontaje de las sanciones. El gobierno americano todavía está reticente. ¿Cómo manejar eso? ¿Verdad? Porque al final de cuentas no es la presión interna que puede existir o la externa de factores del exilio venezolano, no. Es un problema de pragmatismo. Y entonces tendrán que entenderse los dos gobiernos, ¿no? En ese sentido. La realpolitik se impone. Se impone el pragmatismo, se impone el comercio, se impone las necesidades económicas tanto de Estados Unidos, de cumplir y soportar, y Venezuela también. Entonces, hemos dejado un poco la parte ideológica a un lado y nos hemos sentado al punto de vista comercial. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y tú percibes que eso va a ocurrir tarde o temprano? No, definitivamente son pasos que se tienen que dar progresivamente, porque es todo un montaje, como dices tú, de sanciones previas frente a una posición política que se planteó en un momento que vivía Venezuela, que cambió totalmente. Ahorita tenemos otra realidad política. Claro, pero fíjate tú, Pedro, y estamos por culminar, por cierto.
Eso significaría, ¿y cómo va a manejar Estados Unidos? Sería interesante lo del desconocimiento del gobierno de Maduro, porque negociar y desmontar sanciones significa un reconocimiento hacia Maduro y su gobierno. Pero vinieron a hablar con Maduro. Sí, por eso, entonces por eso te digo. Entonces tú ya ratificaste. Claro, entonces, pero llega un vocero del Departamento de Estado y dice, no, seguimos desconociendo. Bueno, no es lo que digan internamente tampoco los voceros del llamado interinato, que algunos lo califican como la ficción del interinato. Eso no es lo que va a determinar. No, no, definitivamente no. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más geopolítico. Porque no solo es Estados Unidos, atrás de Estados Unidos viene la Comunidad Europea. Sí. Y si hemos visto, hay otra visión de la realidad de Venezuela afuera. Ya hay otra visión de lo que está sucediendo, no solamente la que se da a través de esos factores radicales que les interesa, al parecer, mantener la situación contra los que estamos aquí adentro, que estamos viendo que las sanciones afectan es al pueblo venezolano y no solamente Bueno, me gustaría que retomáramos estos temas en una próxima oportunidad. Te renuevo de paso la invitación para poder compartir con nuestros televidentes. Hay muchos temas que quedaron allí, ¿no?, en la agenda de trabajo en esta conversación contigo, pero de todas formas, bueno, ya estaremos pendientes para una nueva oportunidad. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.